Bien, bueno, lo último que nos queda ver del tema de motogeneradores es cómo son las plantas de generación de potencia que utilizan la tecnología esta, digamos. Y para hacer eso, lo que vamos a utilizar básicamente es información que saqué de un documento técnico que sacamos de un documento técnico de Wärtsilä, que es una compañía finlandesa, una de las compañías líderes a nivel mundial de lo que es la tecnología de motogeneradores. Es decir, no le vamos a hacer publicidad en la asignatura. Y vamos a ver un poco cuáles son, según ellos, ¿no? Bueno, charlar un poco, criticar un poco las fortalezas y debilidades de la tecnología. Lo que argumentan desde la marca es que tiene una alta flexibilidad de operación. Sí, no sé si recuerdan, o sea, ahora un poco es ir mezclando, comparando, que bueno, también lo vamos a hacer en un cierre el día de mañana con Pico, sobre justamente comparar las tecnologías que estuvimos viendo en la asignatura, sus fortalezas y sus puntos en contra, digamos. La flexibilidad de operación, estas tecnologías cuentan con equipos que pueden tener la disponibilidad de entrega de energía en un minuto, ¿sí? Desde que se inicia y carga completa en el orden de 5 minutos. Es decir, es una tecnología que tiene un tiempo de arranque muy rápido. Bien, la eficiencia es muy buena, o buena, digamos, ¿sí? En el orden comparándolas con las demás tecnologías que vemos en la asignatura, vamos a ver que hay casos que se alcanzan el 50% de rendimiento o con algunas configuraciones más aún. Bien, y acá difieren un poco con las otras tecnologías que estuvimos viendo, algo mencionábamos el otro día, y es que las plantas de generación por motogeneradores se basan en lo que es múltiples unidades. ¿Eso qué significa? Que una planta, como dijimos el otro día, de 100 megawatts, ¿sí? De potencia eléctrica no tiene una unidad de esa magnitud, sino que tiene, por ejemplo, 6 o 7 o 5 unidades que en conjunto suman esa potencia. Eso tiene un punto a favor, que es en el caso que se caiga una, las otras pueden seguir operando o pueden ir operando de a una a la vez. Entonces la gama de potencia eléctrica que pueden entregar también es más amplia. Y también vamos a ver que tienen la posibilidad de trabajar con multicombustible. Entonces puede tener una unidad trabajando con un combustible y otras unidades de la misma planta con otro tipo de combustible. ¿Bien? Acá en esta parte habla de la disponibilidad, y es decir, en condiciones normales que ellos llaman, que es, por ejemplo, por dar un ejemplo, ¿no? Si una planta de 100 megas que cuenta con 10 unidades de 10 megas cada una, en esas condiciones, la disponibilidad, es decir, horas del año que los equipos pueden estar entregando la potencia nominal, 96,5%. Ahora, si el usuario quiere tener una disponibilidad más alta que eso, agrega otra unidad más en standby y llega a más del 99. Y si lo deseara, podría agregar dos unidades en standby, es decir, 12 unidades en el ejemplo que estábamos hablando, y ahí ya prácticamente la disponibilidad es del 100% del tiempo. Eso va a depender porque en algunos mercados ya lo que se paga la disponibilidad y bueno, convendrá o no, dependiendo de cada caso. Pero es una condición que, digamos, está basada en lo de múltiples unidades de la tecnología. Bien, acá un poco para que, fíjense que también sacado de otro folleto técnico, si no recuerdo mal, de la marca, fíjense que habla de la eficiencia y miren este número, 1850 kilocalorías sobre kilowatt hora. ¿Qué es esto? ¿A qué les recuerda? Bueno, es un consumo específico de combustible. Bien, y acuérdense, vincúlenlo con los otros parámetros, con los otros valores que estuvimos viendo y con lo que tienen en la guía de los ejercicios. Es un valor bastante bueno, 1850, como vamos a ver. Y bueno, acá hablo un poco de los distintos tamaños que pueden tener las unidades, los distintos tamaños que puede alcanzar la planta, y hace un diagrama Sankey medio básico de
cómo se distribuye la energía en este modelo de motogenerador, ¿sí? Y bueno, en salida en la caja de engranajes después del motor, o sea, lo que va directo al generador, 47,3%. O sea, es un número muy alto. Obviamente que después acá habrá, bueno, pero acá dice pérdidas del generador, ¿sí? O sea, está metido también algo de lo del generador, pero es un número muy, muy alto, ¿sí? Vamos a ver que en algunos casos puede ser todavía un poquito más alto que este, en el caso de la tecnología. Pero lo que querían que vean de la diapositiva esta es que también habla, o sea, que se fijen que las marcas usan el término de consumo específico que tanto Flavia les pide que calculen en los ejercicios, ¿no? Y acá un poco vamos a ir viendo ejemplos de planta, pero antes de entrar en en las fotos y en la ficha técnica de las plantas, ficha técnica mínima, ¿no? Cada planta básicamente se caracteriza por muchos parámetros, o sea, la posibilidad es amplia, acá yo cité algunos, ¿no? Pero algo que ya estuvimos conversando, la configuración, es decir, la cantidad de grupos electrógenos que el usuario puede determinar dentro de un rango, ¿no? Cuántos grupos quiere para suplir esa potencia, pudiendo poner más de una potencia más chicos o un poco menos de una potencia un poco más alta para siempre llegar a la misma capacidad de la planta, digamos, ¿no? Tipo de grupos electrógenos que vamos a ver que va a depender básicamente del combustible. Esto es importante, la carga mínima, que es cuánto es la mínima potencia que esa planta puede entregar, y vamos a ver con qué niveles de eficiencia. Bueno, justamente la eficiencia que puede entregar esa planta basado en la norma ISO que charlamos el otro día, ¿sí? O sea, fíjense que también es algo que se usa. Y después tenemos por ahí los puntos más altos de la tecnología, que son los tiempos de arranque y de parada, que son muy, muy rápidos, ¿sí? Tanto, fíjense que tienen tiempo, los separan en distintos tiempos en función de los precalentamientos que la planta tenga que tener para cumplir con cada uno de los mismos, ¿sí? Va desde tiempos regulares, es decir, prácticamente sin demasiada preparación, aunque sí hay que precalentar el combustible u operar la planta, por ejemplo, en las últimas 12 horas. Y vamos a ver que hay plantas de arranque ultra rápido, sí que ya van a requerir de un nivel de preparaciones más alto, pero estos tiempos vamos a ver que son muy, muy cortos. Y otra fortaleza que tiene la tecnología, según el documento este que elabora el fabricante, es el tiempo de parada, ¿sí? Es decir, para ser eficiente, para gastar la menor cantidad de combustible, además de arrancar rápido, tiene que detenerse rápido. Sí, y esto vamos a ver que también es algo que es bastante corto este tiempo en la tecnología. Un poco la gama sí que ofrecen, esto para que vean más o menos, fíjense que grafican eficiencia en carga base, dice, mientras más alta la eficiencia, menor flexibilidad. Bien, o sea, en el eje de abscisa está flexibilidad. Y fíjense que básicamente lo que ofrecen con este gráfico es que se pueden ir desde la gama siendo muy flexibles, pero relegando un poco la eficiencia, o si quieren equipos eficientes, la flexibilidad baja. Sí, y dentro de estos gráficos, fíjense que hay equipos que funcionan con gas, con combustible líquido o unidades multicombustible, que pueden trabajar tanto con gas como con líquido. Y en cada grupo hay básicamente de las tres, ¿sí? Es decir, cubren una gama amplia, digamos. Y ahora sí, vamos a ejemplos de plantas que tienen instaladas y cuáles son los puntos a favor y en contra de cada una según ellos. Las plantas más básicas son las plantas a gas, por decirlo de algún modo, y digo básicas porque son plantas de un tamaño generalmente más chico, ¿sí? Que les permite ubicarse cerca de los puntos de consumo. Eso va a depender estratégicamente de la finalidad de la planta, digamos, ¿no?
no requieren de una presión de gas muy alta, es decir, la presión de la red directamente puede alimentar a la planta. Y bueno, el rango de producción de potencia es muy amplio porque, como charlábamos hoy, se trata de colocar más unidades, ¿sí? Mientras más unidades, el tamaño crece. Y fíjense, mínima carga. Y tenemos dos valores de mínima carga. El valor más alto, esto va a aparecer en todas, ¿sí? Es teniendo todas las unidades encendidas de la planta a mínima carga, ¿sí? Fíjense que en este caso puede entregar el 30%. Y el segundo valor es teniendo una sola unidad a mínima carga. Y todas las demás apagadas, digamos. Que ahí ya baja muchísimo la potencia que puede entregar a la red. Tiempos de arranque, fíjense que sincronismo en tiempo regular estamos hablando, en 2 minutos y plena carga en menos de 10 minutos. Si ya si vamos a tiempos de arranque rápidos, en menos de 5 minutos en plena carga. Bien. Y acá tenemos una imagen, un ejemplo de una planta en Texas, en Estados Unidos. Cuenta con 12 unidades y entrega una potencia total de 224 megas funcionando con gas natural. Bien. Pasando a las plantas de combustible líquido, no tienen ya tanta flexibilidad como las plantas que funcionan a gas, están pensadas para lo que es carga base, ¿sí? Pero fíjense que los tiempos siguen siendo bajos, es decir, antes eran 10 minutos y 5 minutos, ahora se fue a 15 y a 10, o sea, son un poco más altos, pero son bastante rápidos, ¿bien? Y como estuvimos conversando, o sea, no solo que pueden trabajar con gasoil, que es un combustible líquido de una calidad bastante aceptable, sino que también pueden funcionar con fuel oil, que es un combustible de una calidad menor y por ende también de un precio bastante menor. Bien. Fíjense que esta planta, por ejemplo, que está funcionando con 8 unidades, que entrega una potencia de 137 megas, está funcionando con fuel oil. ¿Sí? Y manteniendo una eficiencia del 47%. ¿Sí? O sea, prácticamente no le pega demasiado a la eficiencia y por lo que estuvimos viendo hasta ahora, este tipo de tecnología en cuanto a eficiencia está un poco por encima de las turbinas de gas y pues está por encima de las turbinas de vapor, ¿no? Obviamente está por debajo del ciclo combinado. Y acá, otra cosa, fíjense, el tiempo de parada también, menos de 1 minuto. ¿Bien? Pero bueno, tal vez la finalidad de esto es llegar a plantas multicombustibles. Es decir, unidades que pueden funcionar tanto con gas como con combustible líquido y permite dos cosas básicamente eso. Primero, estar trabajando con unas unidades con un combustible y otras unidades con otro en la misma planta. Y a su vez, lo que indica el primer ítem, que es las unidades pueden cambiar el combustible en funcionamiento. Es decir, no hace falta detenerlas y volver a arrancarlas con otro combustible. En funcionamiento pasan de un combustible a otro. Bien. Es decir, son bastante versátiles desde ese punto de vista, digamos. Y después llegamos a lo que son las plantas de emergencia que llaman ellos. Por ejemplo, acá tenemos una que está ubicada en Brasil y son plantas para cubrir el pico máximo de cada día, digamos, ¿no? Y fíjense estos tiempos. Estas plantas cuentan, es decir, no todas las plantas cuentan con esta posibilidad. Uno al momento de comprar esta tecnología tiene que aclarar si va a requerir este servicio o no. El tiempo de arranque ultra rápido. Y fíjense que está en sincronismo con la red en 20 segundos y en 1 minuto está entregando el 100% de la potencia. Es decir, en este caso no vimos ninguna de las tecnologías que cumpla con este tiempo tan corto, ¿sí? Obviamente va a depender de cada caso y en algunos casos hará falta y en otros no, pero bueno, está la posibilidad. Y mantienen nuevamente valores de eficiencia 46%, ¿sí? Y fíjense, para seguir con el ejemplo, en este caso vamos a tener esta planta de Brasil, cuenta con 20 motores Arcila
entregando una potencia total de 175 megas trabajando con fuel oil. Bien, manteniendo tiempos de arranque ultra rápidos. Bien, y después llegamos a lo que hoy en día está en el desarrollo, que es básicamente recuperar el calor. Fíjense, la imagen que tenemos acá a la derecha, acá estarían los motogeneradores. Todas estas tubos que salen son los caños de escape de los motogeneradores y pasan Pues, por estas unidades que están acá. perdón. No pasa nada, Edu, ya te iba a avisar. Pasa por estas unidades que están acá, que se imaginan que son, y fíjense que, les doy una pista para mientras lo van pensando. Fíjense que tienen la posibilidad de bypassear eso, ¿sí? Y estos son, bueno, los caños de escape definitivos que salen a la atmósfera, digamos, que pueden provenir desde estas unidades o del bypass. ¿A qué le suena eso? Sería un ciclo combinado. Es bien, muy bien. La idea es que estas son calderas de recuperación, ¿sí? Fíjense que se los dice acá. Es decir, con los gases de escape de los motogeneradores, se lo hace pasar por una caldera de recuperación para generar vapor y después todo ese vapor se colecta, todo en común y bueno, se puede hacer, digamos, un ciclo combinado con motogeneradores, ¿no? Y como vimos que cuenta con el bypass se pueden trabajar tanto a ciclo simple, es decir, solo con los motogeneradores, o con el de vapor. Y bueno, esto claramente en comparación con generar toda esa potencia con un ciclo de vapor, tiene un consumo de agua muy bajo, es decir, bastante similar a lo que es un ciclo combinado tradicional, ¿no? Y fíjense que en este caso estamos hablando de plantas de 60 a 700 mega y eficiencias de hasta el 54%, es decir, acá ya estamos un poco más cercano a lo que sería un ciclo combinado tradicional, por decirlo de algún modo. Pero bueno, creo que no es algo tan común ver este tipo de centrales. ¿Sí? Es decir, los motogeneradores se usan por sí solos, al menos en nuestro país, y los ciclos combinados se realizan con turbinas de gas y de vapor. Bien, pero bueno, existe, la tecnología lo ofrece y llegado el caso está la posibilidad de optar por este sistema. Digamos. Bien, Juan, Eduardo, recordá cuando fuimos a Pilar, que una de las unidades que estaban montadas en Pilar tenía una caldera de este tipo sí, para vapor de servicio, no para generar energía eléctrica, pero sí como fluido térmico para acondicionar combustible y otros auxiliares de la instalación. sería como una Sí, o sea, cogeneración, digamos. sí, en verdad necesitan un poco de vapor y lo toman de la chimenea, digamos, de los gases de escape. Sí, sí, eso que dice Eduardo, es verdad, nosotros el año pasado fue, o el anterior, no me acuerdo, tuvimos la posibilidad de ir a visitar una planta que vamos a hablar en un ratito que está en Pilar con esta tecnología y bueno, hacía eso. Uno de los motogeneradores en la salida tenía una caldera de recuperación, como dijo Eduardo, y generaban vapor para principalmente lo que se hace en estas unidades que funcionan con fuel oil, al fuel oil, por una cuestión de viscosidad óptima hay que mantenerlo a cerca de los 90 o 95 grados Celsius. ¿Sí? Entonces, esa energía hay que sacarla de algún lado es decir, se genera vapor que precalienta el fuel oil. Y bueno, se puede sacar de las mismas unidades. Bien. Y acá trajimos un esquema típico de una central de 50 megas, para que vean más o menos las dimensiones. Fíjese que tenemos o los motores, digamos, ¿sí? De combustión interna, los generadores que están en la parte de atrás, ¿sí? Tenemos todo lo que son las tomas de aire, las salidas de los caños de escape, los silenciadores, la toma de, el gas, que es el que sería el combustible para esta planta. Y hacia la derecha de la imagen vamos a tener todo lo que es el sistema eléctrico, digamos, ¿no? Que es la salida de la energía eléctrica y el transformador que eleva a la tensión que se va de la planta, digamos.
Fíjense que todo esto anda en el orden de los, no me lo tapan ustedes, 80 metros más o menos de largo. Bien, casi una cuadra, digamos. Y cosas para ver, bueno, en el techo, en la parte superior, están lo que serían los radiadores, digamos, que disipan la energía que se genera térmica en los motores. Y a ver, que quería mostrarles, fíjense el 16 creo que era. Sí, fíjense el 16 que dice la unidad de arranque en negro, dice, o en black, que es en el caso que se caiga todo el sistema eléctrico, muchas plantas en nuestro país, es decir, no es solamente una particularidad de esta, ni mucho menos, ¿no? La mayoría de las plantas tienen una unidad de arranque, como les mencionamos antes, en el caso que el sistema eléctrico interconectado caiga todo en su totalidad, ¿cómo se inicia otra vez? Bueno, las plantas tienen que tener mediante, generalmente, un motor de combustión interna chico, sea de la tecnología que sea, que genera la energía mínima para que la planta arranque. ¿Sí? Después de ahí, bueno, se autoabastece. Pero esto es más o menos como sería un esquema típico de una planta de 50 megas, como dice acá. Y bueno, tenemos el esquema en la parte inferior. No demasiado para agregar en este caso. Juan, si querés mencionar el sistema de arranque, Sí, en este no sé caso, si lo fíjense, mencionaste. en este vamos a tener fíjense que está acá. Sí, o sea, es el 8 que es la unidad que está acá, que dice unidad de arranque, que básicamente tiene compresores que elevan la presión de aire, y luego ese aire comprimido es el que hace girar a los motogeneradores hasta un régimen de vueltas que ya pueden funcionar por sí solos. Digamos, es el burro de arranque, por decirlo de algún modo, de los motogeneradores que tienen un tamaño mucho más importante que un motor de un vehículo, digamos. ¿Bien? Es decir, no cuentan con un burro eléctrico, sino que en este caso es un compresor que comprime aire y ese aire comprimido impulsa a los motogeneradores. ¿Sí? Que es lo que se muestra en este esquema que está acá abajo. ¿Ven? Este es el compresor. Y nos muestra también los niveles de tensión, que son niveles típicos de cualquier generador eléctrico, sea la tecnología que sea, generan en el orden de, en este caso, 14 kilovolts, y bueno, después el transformador eleva a la tensión de salida que hay que conectarlo a la red, ¿sí? Ya sea de medio o de alta tensión, ¿sí? Por la línea de distribución o de transporte de energía eléctrica. Bien. Em, Vamos a hablar un poco de la actualidad, o de estos últimos años, digamos. Ya no sé si es tan actual, pero van a ver que toca temas bastante actuales, ¿sí? Em, la marca sabe, o sea, en sus folletos aclara que ellos saben que en un futuro lo que es la generación base, es decir, la energía eléctrica base, que es la que se consume todo el día, eso en un futuro no muy lejano va a estar en manos de las renovables, por decirlo de algún modo, ¿sí? El tema que las energías renovables no son tan fáciles de controlar, bien, porque van a depender de las condiciones del clima mayormente, ¿sí? Solar, eólica, la que sea, depende un poco del clima. Entonces, también es cierto que van a seguir funcionando los generadores convencionales, llaman ellos, o lo que estuvimos viendo hasta ahora en la asignatura, lo que vamos a ver en esta asignatura, que es máquinas térmicas. Van a tener que estar más que nada a modo de respaldo de las fuentes renovables para cubrir la intermitencia de las renovables. Bien, por ejemplo, un momento que se nubla en el caso de las solares, o un momento que no hay viento en el caso de las eólicas, o si hay sequía en el caso de las hidráulicas. Entonces, ellos creen que va a ser muy importante en un futuro que las tecnologías convencionales que respalden a las renovables tengan una flexibilidad muy alta. Y ahí es donde dicen, bueno, mira, los motogeneradores tienen una muy alta flexibilidad.
A su vez están trabajando en sus unidades para que funcionen 100% con hidrógeno, que también se supone que es un combustible que se va a usar mucho en el futuro. De hecho, ya cuentan hoy en día con unidades que puedan funcionar con este combustible sin ningún tipo de inconveniente. Y acá extraje un párrafo, una parte de un párrafo que estaba en su folleto técnico, que dice, ellos saben que los ciclos combinados son la tecnología más eficiente con respecto a las convencionales, pero el tema es que no son económicas, como dicen, para un tema de arrancar y parar rápidamente como motivo de respaldo de las renovables. Entonces ahí es donde Warcila ve su nicho de mercado en el futuro. Y vamos a ver ejemplos que eso ha pasado en nuestro país, ¿sí? Pero bueno, o sea, ellos ven a la tecnología de motogeneradores como una buena posibilidad de respaldo para lo que es la generación de renovables. Más que nada por los rápidos tiempos de puesta en marcha y de parada de la misma. Bien, un poco para ver en nuestro país, aunque ya lo hemos visto, ¿no? Recordar un poco la matriz energética otra vez del país, que bueno, por suerte, por contar con un combustible de alta calidad como es el gas, nosotros podemos trabajar con ciclos combinados. Por suerte, digo, o sea, viendo del lado de las térmicas, ¿no? Porque por suerte estaría bueno que sea más eólica, más solar. No sé, lo nuclear está muy en discusión, pero bueno, fíjense que los bloques motogeneradores que acá se agrupan en motores diésel todavía tienen una posición muy, muy baja en el mercado. Fíjense que está en el orden de las renovables, ¿no? De la solar, por ejemplo. Pero lo que sí ha pasado es que ha variado mucho en los últimos años, ¿sí? Fíjense que acá tenemos la variación para cada una de las tecnologías, de las térmicas, combinados, turbinas de vapor, turbinas a gas y motogeneradores, que son las que vemos acá en la asignatura justamente. Esto está sacado de un folleto, de un informe mensual de Camesa, de julio de este año, ¿sí? Disponible para cualquiera que acceda a la página. Y fíjense que en el 2019 los motores diésel generaron una cantidad, esto es energía, gigawatt al año, ¿bien? De 189, y fíjense que en el 2020 se aumentó mucho esa capacidad, vamos a ver por qué, porque se instalaron varias plantas, y este año, con respecto al año pasado, bajó otra vez, ¿sí? A ver, la capacidad instalada está, pero bueno, la realidad es que por ahí, bueno, luego Display cuenta con información más certera. Yo lo que pude concluir es que fíjense que aumentaron mucho los ciclos combinados y se puede deber principalmente a la gran cantidad de gas que estamos pudiendo extraer de vaca muerta, principalmente, que bueno, ese combustible se usa mucho en los ciclos combinados, que son los que tienen la mayor eficiencia de las que vimos, ¿no? Edu, ¿querés agregar algo? Sí, quería comentar que, además de, como bien dijo Juan, que el futuro, estos muchachos lo apuestan a ser, digamos, flexibles y complementar la variabilidad que tienen las energías renovables, que hay sol, se nubla, hay viento, cesa el viento. La eólica es más pareja porque de alguna manera la distribución geográfica es mayor y permite de una manera la suma sea más constante. Tengan en cuenta que la mayor cantidad de esta generación que está mostrando Juan son equipos de poco porte, ¿sí? A menores aún de lo que estaba mostrando Juan, que está puesto en nodos estratégicos para refuerzo de tensión, ¿sí? O sea, si van a la ruta, en varios lugares van a encontrar que al costado hay contenedores en paralelo, ¿sí? Donde adentro hay un motor de combustión interna, tal vez no tan importante como lo que mostró Juan, ¿sí? Son de menor Caterpillar, hay muchos que son una industria seco que arman estos equipos, que son para reforzar la red eléctrica en determinados momentos del día, ¿sí? Prenden un rato a la mañana y un rato a la tarde, ¿sí? Donde hay mayor consumo. También hay que ver lo que decía Juan de a qué se debía esta variación. También yo analizaría que el año pasado la demanda estuvo más centrada en el domicilio y no en la industria, ¿sí? Y de alguna manera la red está preparada para la industria abastecerla permanentemente, pero no tanto en el residencial. Entonces,
tal vez otra fuente puede ser que traccionó el año pasado el sector residencial con más fuerza, ¿sí? Y utilizó más esta tecnología para reforzar en determinado momento, que fueron capaz de mayor duración, el abastecimiento en horas pico, ¿sí? Quería hacer ese análisis, no lo tengo fundamentado, igual No, que no, Juan, no, pero estamos. En son realidad, mira, posibles causas. si vos mirás, por ejemplo, la turbovapor en el 20, Sí, también estaba viendo aumentó eso. respecto, Sí. y es por esto de la versatilidad con los combustibles. Es por eso. Y fíjate que la turbina de gas natural, bajó. se mantuvo igual, o sea, bajó. Sí, Entonces, sí. es por eso. Si comparamos el 19 también bajó, pero bueno. Es como que Pero, crecieron las dos que tenían otra opción de utilización de combustibles frente a la prioridad que se le daba al gas natural de lo que era residencial. pero bueno, en la tecnología, esta, como les comentaba, en los últimos años tuvo un aumento importante de instalación en nuestro país. En el 2017 se aumentó muchísimo la capacidad, muchísimo. Fíjense que se agregaron 500 megawatts, es decir, mucho en comparación a la tecnología de motogeneradores, pero cuando la comparamos con las demás no es tanto. Se instalaron 7 plantas ese año que pueden trabajar tanto con gas natural o fuel oil, es decir, de las plantas multicombustibles, ¿sí? Y bueno, obviamente la fortaleza del sistema que pueden ingresar rápidamente a la red o pueden entregar energía a la red muy rápido. Bien, acá tenemos las plantas, ¿sí? Una imagen de un motogenerador. Fíjense que van desde Jujuy, Santa Fe, la planta de Pilar, que fue la que visitamos, ¿sí? La planta de Pilar en un ratito vamos a hablar, pero se construyó íntegramente en 11 meses, ¿sí? Es decir, desde que se inició hasta que se puso en marcha, él estaba en un plazo estipulado de 12 meses y se hizo antes, en 11 meses. Eh, Esta planta cuenta con 6 motores, si no recuerdo mal, 6 motogeneradores. Pero fíjense que andan más o menos entre 60 y 100 mega las plantas que se instalan en nuestro país. ¿Bien? Y en todas, en la mayoría de las plantas, no digo en todas para no mentir, Wärtsilä no solo que las instala, sino que generalmente firma un contrato de operación y mantenimiento por 10 años. Es decir, se hace cargo de todo. ¿Bien? Eso, según ellos, garantiza que la planta se utilice en las condiciones óptimas, digamos, porque miden un montón de parámetros en tiempo real, pero un montón, ¿eh? Y operan a los motogeneradores en las condiciones óptimas y realizando el mantenimiento, que vamos a ver que es uno de los por ahí puntos en contra que tiene este tipo de tecnología, en el tiempo adecuado. Edu, ¿querías comentar algo? No, para nada, Juan. Ah, perdón. Bueno, ahora sí, tenemos la planta esta multicombustible que se instaló en Pilar, que tuvimos la posibilidad de ir a visitarla. Como les comentaba, la empresa, además de realizar la instalación, está a cargo de la operación y del mantenimiento. En ese momento es la planta que cuenta con el menor tiempo de arranque del mercado eléctrico de nuestro país en 20 minutos. Es decir, desde que Camesa llama hasta que están inyectando a la red, pasan 20 minutos. Eh, bueno, tenemos imágenes del interior de los motogeneradores, no hay ni una persona, pero bueno, son grandes, ¿sí? Rendimiento, 44%, consumo específico, ¿sí? 1920 kilocalorías sobre kilowatt hora, y disponibilidad superior al 96%. Tenemos los datos de los 2 primeros meses de operación de esta planta y en esos 2 meses sumaron 400 horas de generación, pero repartidas en un promedio de 8 horas por día, ¿sí? Es decir, es una planta que está pensada para cubrir los picos. Y no solo que no, esas 8 horas por día no eran continuas, eran generalmente 4 horas a la mañana, más o menos, y 4 horas por la tarde. La tecnología esta no tiene ningún tipo de inconveniente en arrancar y parar, ¿sí? Según ellos,
no le afecta en absoluto a lo que es el mantenimiento, como sí pasa con una turbina de gas. Si una turbina de gas tiene un tiempo de arranque también bastante corto, no tanto como esto, pero es corto, pero el arranque y la parada de una turbina de gas sí se penaliza con horas de mantenimiento. Acá no, ¿sí? Bueno, como les comentaba, la central es de 100 mega y costó en el orden de 100 millones de dólares, que es más o menos el precio que genera más, que es el total para cualquiera de las tecnologías que estamos viendo. ¿Ven? Y se construyó en un tiempo de entre 10 y 11 meses. Y a lo que destacan ellos también es que la empresa opera la central con solamente 3 personas por turno, encargadas de lo que es todo el control de los motogeneradores que se hace de una sala, como cualquiera de las tecnologías, ¿no? Con pantalla que pueden ver muchísimos parámetros y controlar, ¿sí? Todo. Bien, esto es en Pilar, o sea, bastante cerca de donde estamos. Y esto sí es bastante nuevo. La empresa, a su vez, trabajó en el desarrollo de según ellos, el motor de combustión interna más eficiente del mundo, que tiene una eficiencia superior al 50%. Bueno, es un motor 20 cilindros con una potencia de 11,5 megawatts. Lo que hicieron fue basar el desarrollo desde cero, porque según lo que argumentaban también, es que lo que se hizo siempre con los motogeneradores, que fue, como vimos, una tecnología que se desarrolló en los últimos 150 años, por decirlo de algún modo, lo que se hacía siempre era tomar unidades que ya estaban en funcionamiento y tratar de mejorarlas, de hacerlas más eficientes. Bueno, ellos, en este caso, la compañía lo que hizo fue partir el desarrollo desde cero, empezando con un motor de un cilindro solo, después llevándolo a varios, probándolo en distintas partes del mundo para ver las condiciones atmosféricas cómo lo afectaban. Y bueno, lograron el desarrollo de este 31SG con las condiciones que estuvimos mencionando. Básicamente lo que hicieron fue trabajar sobre las cosas que estuvimos charlando la clase pasada que afectaban a la desviación del comportamiento real versus el teórico. Trabajaron mucho en lo que es la calidad de combustión, el tiempo de apertura y cierre de válvulas, que de hecho pusieron actuadores hidráulicos que antes los motores no usaban este tipo de actuadores, que lo que hacen es regular de manera mucho más estricta y obviamente electrónica la relación entre combustible y oxígeno, haciendo que se desperdicie muchísimo menos combustible y eso tiene dos impactos buenos. Por un lado, la eficiencia y por otro lado, el nivel de contaminación, porque prácticamente no sale combustible sin quemar. ¿Sí? Este tipo de unidades, además de que tiene una eficiencia muy, muy alta, el tiempo de arranque sigue siendo muy corto, ¿sí? Como pueden ver, y puede operar sin perder eficiencia con una carga del 10% de su potencia nominal. Esto es muy importante porque también comparándolo, o sea, ahora que ya vimos las tecnologías, uno puede suponer que esta es un competidor bastante cercano a la turbina de gas, ¿no? Por las fortalezas y las debilidades que estuvimos viendo. Y la turbina de gas, como nos contó Pico, tiene una merma en el rendimiento cuando uno le pide menos carga que la nominal. Bien, bueno, con este tipo de unidades eso no es tan marcado. Bien. Y bueno, uno pensará, bueno, andás a ver cuándo estos tipos de unidades llegan por nuestra zona. La respuesta es que ya hay. ¿Sí? Es decir, a finales del año pasado, finales de 2020, en Chubut, Wärtsilä construyó una planta que utiliza gas como combustible y está pegada a una planta de energía renovable que cumple dos funciones. Por un lado, suministrar parte de energía a la misma planta y por otro lado, entregar a la red cuando las unidades de renovables no están disponibles. Esta planta contaba con turbinas de gas que habían cumplido su vida útil y tenían que renovarlas. Y se metió Wärtsilä en el medio y bueno, terminaron cambiando la tecnología de turbinas de gas por motogeneradores y equiparon a la planta con 5 motores como el que estuvimos viendo.
recién, ¿sí? Que, bueno, lo que va a hacer principalmente es cubrir las intermitencias de las renovables, por un lado, y por otro lado también poder entregar energía por su cuenta a la red. Y se espera que a fines del 2020, que es el año pasado, ya la planta estaba operativa y otra vez Wärtsilä se hizo cargo de 10 años de operación y de mantenimiento de esta planta, ¿sí? Está muy cercana a Comodoro, pero bueno, existen este tipo de motores en nuestro país, ya. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Nadie quiere comentar nada? Bueno, ¿Qué, qué onda el tema del biogás para estas pueden generadores? trabajar con biocombustibles. O sea, los, este tipo de unidades pueden trabajar con biocombustibles. No sé con biogás, desconozco, pero podemos averiguarlo. Lo averiguamos, Andrés. Pero la particularidad de la tecnología, por lo que pude leer y lo que estuvimos viendo en los últimos años en la asignatura, es que principalmente, o sea, como dijimos que compite por ahí bastante con la turbina de gas, tiene la gran ventaja de que opera con fuel oil, que la turbina de gas no tiene esa posibilidad. Entonces el fuel oil, como dijimos, es un combustible que es mucho más pesado, de una calidad mucho menor y de un precio mucho menor. Entonces, estando esa posibilidad, van a usar fuel oil porque es mucho más barato, ¿sí? Estos motores pueden trabajar con fuel oil sin ningún drama. Y bueno, cerrando un poco el tipo de tecnología de esto, si bien después Fede va a hacer una comparativa general, por decirlo de algún modo, fuimos viendo en cada una de las tecnologías los puntos a favor y en contra de la misma, digamos, ¿no? En lo que es motogeneradores, los puntos a favor por ahí que podemos encontrar son el rendimiento, como vimos, del orden del 45%, hay más, pero bueno, también las turbinas de gas tienen un rendimiento mayor que el 30%, las de vapor en algunos casos también, y el ciclo combinado 60%, digamos que es el rendimiento en máximo hoy en día en lo que es una fuente térmica. ¿Bien? O sea, el rendimiento es bastante bueno este tipo de tecnología. Una de las mayores fortalezas que tiene es la disponibilidad en un tiempo muy corto de estar entregando energía a la red, el menor de las tecnologías que vimos, no muy distinto a las turbinas de gas, pero es más rápida que las turbinas de gas. Un punto bastante también a favor es que pueden operar con combustibles líquidos pesados, o fuel oil, básicamente. Bien, esto es un punto bastante importante de la tecnología, que también los fabricantes argumentan que eh, es un punto a favor y que les hace muchas veces que los inversores se vuelquen por esta frente a la turbina de gas, ¿no? Y esto es el otro punto que estuvimos conversando hace un rato. Fíjense que acá se grafica otra vez, ¿sí? Gramos, hora, es decir, el consumo de combustible por kilowatt hora entregado, ¿no? Y fíjense que las turbinas de gas térmica son la turbina de vapor y motores de combustión interna. Fíjense que prácticamente en la turbina de gas, como vimos, se dispara un poco cuando la carga nominal baja, o cuando el porcentaje de la carga nominal que se le pide es bajo, el consumo sube. Bueno, los motores de 4 tiempos, que son los que estuvimos viendo acá, eso no cambia drásticamente. Es decir, a un motogenerador se le puede pedir un porcentaje de potencia bastante menor que el nominal sin que pierda su eficiencia. Bien, eso lo hace aún más versátil para complementar a las renovables. Pero bueno, obviamente tiene puntos en contra como todas las tecnologías y hace que ninguna sea mejor que la otra, sino distinta, ¿sí? Y para cada caso habrá que aplicar, o el complemento de todas es lo mejor. Puntos en contra, tiene varios. Por un lado, como estuvimos mencionando,
no es como una turbina que está rotando en el mismo sentido siempre, sino que acá son piezas que se mueven alternativamente, cambian el sentido todo el tiempo y eso hace que el mantenimiento que tenga sea mucho más alto. No solo eso, sino que además tiene muchísimas piezas móviles, en válvulas, en todo el sistema de sincronización, es decir, el mantenimiento es muy, muy alto este tipo de unidades. Aunque también, otra vez, las empresas fabricantes de este tipo de tecnología dicen que no se requiere un personal tan calificado, como en el caso de, por ejemplo, abrir una turbina. Así que ahí directamente lo hace solamente el fabricante, ¿sí? Acá, teniendo un personal capacitado, por ahí, por el fabricante, puede cambiar piezas de los motores. ¿Ven? Otro punto muy en contra que también lo estuvimos hablando el otro día, que es muy importante, la contaminación sonora de este tipo de unidades en funcionamiento, obviamente, ¿no? En orden de 120 decibeles, cuando en años anteriores hemos podido visitar Central Costanera, si no lo digo mal, cuentan con 3 o 4 unidades de motogeneradores de la misma marca que estuvimos viendo hoy y están en una nave aparte y las puertas tienen como 20 o 30 centímetros de ancho justamente para ayudar a la insonorización. ¿Sí? La contaminación es bastante importante, digamos. Y el otro punto en contra es el tema de fluidos lubricantes. ¿Sí? Como ustedes saben, todo motor de combustión interna o alternativo cuenta con aceite lubricante que hay que cambiar y eso tiene un costo, ¿no? Cada cierto tiempo. Y a su vez también hay que hacer una deposición final en el aceite, no es que se lo saca, se lo tira fácilmente y punto, ¿sí? O sea, tiene un costo tanto la adquisición nueva como la deposición final del aceite ya usado, por decirlo de algún modo. Bien. Esto es importante que lo sepan. Como les dijimos, en cada una de las tecnologías, cuando ustedes tienen que venir a rendir un examen de la asignatura, tienen que saber niveles de eficiencia, combustibles que manejan, puntos a favor y en contra de cada una de las tecnologías que vimos en la asignatura. Bien. Bueno, ¿alguna duda? ¿Alguien quieren comentar algo? Creo que acá hemos terminado con la clase de motogeneradores. Así que bueno, voy a tener el video